Hermanos, muy buenos días. Qué gozo y qué bendición el que podamos en esta mañana estar juntos a través de este medio. Este es un día grandioso, es un día maravilloso, es un día muy especial para todos los cristianos en el mundo entero. El recordar la muerte de Jesús, pero sobre todo la resurrección. El día que Jesús resucitó, también resucitó para nosotros la esperanza gloriosa, que un día resucitaremos también con Él. Hoy me corresponde compartir con ustedes la clase de escuela dominical, la lección número 61, que se titula La resurrección de Jesús. La base bíblica de la clase del día de hoy la registra Marcos capítulo 16 del verso número 1 al verso número 11. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¡Qué bendición tan hermosa para las mujeres! ¡Qué bendición tan maravillosa tenemos todas las mujeres que conocemos al Cristo resucitado! Y tenemos el versículo para memorizar, que lo registra Primera de Corintios capítulo 15, verso número 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oramos a Dios en esta mañana y creemos que el Espíritu Santo trabajará en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres la esperanza gloriosa para cada uno de nosotros. El saber que tú resucitaste es saber, Señor, que un día también nosotros resucitaremos contigo. Y hoy queremos solamente que en este tiempo de enseñanza tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El que nosotros podamos reconocer que después de la sombría semana de la pasión, vino la fiesta gozosa de la Pascua. Cristo ha resucitado. Qué bendición que podamos traer estas buenas nuevas de gozo. Y esta lámina que les presento es una lámina que
me da mucho gusto que la puedan ver conmigo, la pueda compartir con ustedes. El Cordero de Dios que fue sacrificado es también el león de la tribu de Judá que triunfó. Después de la noche oscura del sufrimiento de Jesús, vino la luz del día cuando resucitó de la muerte. La Pascua es una fiesta de gozo para la iglesia de Cristo, en un mundo en el cual la muerte parece prevalecer. Esta es la introducción de nuestra clase, pero vayamos al punto número 1, los eventos de la Pascua. Y cada uno de los evangelistas relata las circunstancias de una manera muy especial. Lo que uno menciona, otro lo pasa por alto. Sus relatos deben ser comparados cuidadosamente para obtener un entendimiento completo de lo que realmente sucedió. En la lámina siguiente, los eventos que tiene la Pascua. Los ángeles son los primeros heraldos. El gozo es experimentado por los que tienen fe. Y uno podría preguntarse si la resurrección es posible. ¿Puede lo incomprensible ser comprendido? La resurrección es un evento verdadero. Es un evento realmente importante para todos los cristianos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En la lámina que sigue vemos lo que dice Mateo 28, capítulo 2 y 3. He aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los enemigos de Jesús no estuvieron satisfechos hasta que pusieron guardias en el sepulcro y se colocó un sello sobre la piedra que protegía la entrada de la tumba. Sus palabras y acciones indicaban una inquietud secreta, una enemistad amarga y una necedad patética. ¿Quién se atrevería a retar a los guardianes? Ellos no van a ser atacados por los discípulos. Pero allí viene un ángel. Cuando es todavía oscuro, antes del amanecer, de pronto un ángel del Señor aparece en el jardín de José. Y su llegada a la tierra, su llegada sacude los fundamentos de la misma. Y se produce un terremoto, un gran terremoto. El ángel no se perturba por los guardias, ni por el sello que ellos habían colocado, su mano poderosa. El ángel hace rodar la piedra lejos de la entrada, como señal de victoria, se sienta sobre la piedra. ¿Y por qué hace eso? Sería una muy buena pregunta. Para honrar a Jesús. Esa es la razón por la que el ángel se sienta sobre la piedra, para honrar a Jesús. Cristo ha resucitado de la tumba como el príncipe de la vida, que no puede ser retenido por el poder de la muerte. La actitud de los guardias. ¿Obstruirían los guardias al ángel? Ellos ni siquiera tienen tiempo de pensarlo porque están paralizados de miedo. Estaban en un estado de conmoción y se quedaron como muertos. Y no es de extrañar. Unos fueron a los sacerdotes principales que los habían comisionado para decirles lo que había sucedido. ¡Qué impresión! Este hombre, a quien ellos juzgaron de ser un engañador, habló la verdad después de todo. El cielo mismo
confirmó las palabras de Jesús. Ahora ellos están dispuestos a pagar mucho dinero para cubrir la verdad y cerrar la boca de los guardias. La deserción de los guardias llegaría a los oídos del gobernador, por lo cual ellos prometieron a los soldados: nosotros le persuadiremos de que ustedes no son culpables. Los guardias inconscientes permiten el soborno para divulgar una mentira repugnante y necia. Y esto lo vemos en la lámina siguiente. Y lo registra Mateo capítulo 28 del versículo 12 al 15. Y dice la palabra de Dios: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos trataron por todos los medios de mantener a Jesús en la tumba. Y cuando eso probó ser imposible, hicieron de todo para esconder la realidad de la resurrección. Yo creo que todos sabemos que el diablo se vale de todo para echar abajo la obra del Señor. Pero es maravilloso cuando tú y yo podemos entender que no hay poder del mal que pueda obstaculizar la obra de Dios. Así como lo dice su palabra, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y esto es maravilloso que tú y yo hoy lo podamos entender revisando esta hermosa clase acerca de la resurrección del Señor. Las mujeres que siguieron a Jesús es nuestra lámina siguiente. Las mujeres que siguieron a Jesús durante su sufrimiento todavía no sabían nada de lo sucedido en el jardín. Allí estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Salomé, la madre de Juan y Santiago, y las demás. Todas compartían la misma gracia y formaban un grupo íntimo. Estas mujeres eran discípulas verdaderas de Jesús. Cuando llegó la mañana siguiente, ellas salieron muy temprano al jardín de José a ver el sepulcro, para ir a ungirle siendo aún oscuro, pero ellas no podían esperar. Ellas no tenían ni la mínima idea que Jesús resucitaría. Y mientras se acercan al sepulcro, se dan cuenta que el obstáculo ha sido removido. María Magdalena pensó que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Las otras entraron al sepulcro por la entrada baja y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. En la siguiente lámina podemos ver la tumba vacía. Y dice Lucas 24, 2 y 3, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba abierta, pero vacía. Ellas no saben qué pensar, se quedaron perplejas y se miraban entre sí preguntándose. Su perplejidad aumentó al asombro cuando en el sepulcro aparentemente vacío, ellas vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Uno de ellos tenía la apariencia de un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y su asombro se transformó en temor y bajaron el rostro a tierra. Las mujeres estaban asustadas, pero en contraste con los guardias no tiemblan.
El ángel las consuela y les habla bondadosamente diciendo: no temáis vosotras. ¿Por qué no deben temer? Los ángeles no son sus enemigos, son amigos enviados para ministrarles. Y yo creo que así como esos ángeles ministraron a las mujeres, también los ángeles del Señor el día de hoy acampan alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestras vidas, alrededor de cada uno de los que creemos en Jesús, de los que sabemos que la tumba está vacía. En la siguiente lámina vemos lo que dice Lucas 24, 5 y 6, que es la exclamación de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y yo me lleno de emoción, me lleno de alegría, me lleno de gozo, porque puedo imaginar ese lugar. Dios me dio la bendición de estar en ese lugar. Hace aproximadamente 6 años, allí en Jerusalén, está la tumba. Está la tumba, y justamente este verso de la Escritura está allí grabado en la puerta, en la entrada. No está aquí, ha resucitado. ¿Es esto demasiado grande para creerlo? Mateo 28:6 nos dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas deben mirar y tienen que creer. Las mujeres están asombradas. No saben lo que está pasando. Ellas no habían esperado esto en absoluto. Sin embargo, podían haberlo sabido. Por eso el ángel les recuerda: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es la siguiente lámina. Y también vemos que el mensajero celestial completa su comisión dándoles la tarea de proclamar las nuevas de la resurrección de Jesús. Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Los ángeles les dieron una palabra final de convicción que la registra Marcos 16, verso número 7 y verso número 8. Y dice así porque está en la siguiente lámina: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es asombroso que sean las mujeres las que de manera presencial sean testigas del gran acontecimiento. Después de 2000 años lo seguimos recordando. Y yo puedo imaginar todo lo que pasaba en estas mujeres, porque ellas estaban entre el miedo y la alegría, estaba batallando en ellas. Las mujeres están conmovidas profundamente y experimentan sentimientos y emociones mezclados. Están llenas de gozo, pero también están sobrecogidas por el temor, el temblor y el espanto, el miedo. El miedo y el temor que todavía sienten se irá. ¿Quién hará esto? No un ángel,
sino el mismo Señor resucitado. Él dio la sorpresa maravillosa a estas mujeres fieles, amorosas. Mientras el Señor Jesús las saluda en el camino con el saludo común, salve. Él las saluda como quien se alegra de verlas de nuevo después de un periodo corto de ausencia. Cuán amoroso y tierno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellas le adoraron. El fruto de su fe es evidente en su amor al Señor. ¡Qué escena tan conmovedora! Después de las palabras confortantes de Jesús, ya no mostraron ningún rasgo de miedo. Y yo creo que a nosotros nos pasará exactamente igual. No debemos tener miedo en este tiempo difícil que estamos viviendo. No debemos tener miedo porque Él está a nuestro lado. El segundo motivo de la clase se titula La gloria de la Pascua. La resurrección en el tercer día es un milagro incomparable. Fue realizada por Cristo mismo. Él no fue pasivo en su resurrección, como fue la resurrección de Lázaro. Jesús se levantó de la tumba por el poder del Espíritu Santo. Esto lo registra Romanos capítulo 8, verso número 11. Jesús mostró que Él tenía el poder para poner su vida y también el poder para tomarla. Y lo encontramos en Juan capítulo 10, verso número 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. La resurrección de Cristo de la tumba, el corazón de la tierra, había sido prefigurada en los 3 días que Jonás estuvo dentro del pez. Cristo es de verdad el Mesías de las Escrituras. Todas las predicciones acerca de Él ocurrieron exactamente como fueron predichas. Jesús es resucitado en gloria. Y la resurrección de Jesús es también la evidencia de su victoria completa sobre la muerte. Cuando la Escritura registra otros ejemplos de resurrección de los muertos, la muerte fue aplazada temporalmente, pero no destruida. La muerte no perdió su poder, aunque en ese momento fue derrotada. El cuerpo que fue resucitado regresó a la vida con todas las debilidades de la naturaleza humana. La siguiente lámina, allí vemos que dice Mateo 28 del 18 al 19. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Jesús resucitó para nunca morir de nuevo. Él no recibió otro cuerpo, era el mismo cuerpo, pero diferente. Solamente las marcas de sus heridas permanecían. Él podía comer, pero no tenía que comer. Su cuerpo ya no está sujeto a las debilidades de la naturaleza humana y ya no es susceptible al sufrimiento, al dolor y a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre él nunca más. Él ha destruido al enemigo y ha obtenido la victoria sobre la muerte. Su cuerpo está glorificado y el sufrimiento infernal y la angustia del alma
que experimentó cuando Dios le abandonó en la cruz se ha ido para siempre. Ahora prueba el gozo más alto y más bendito de la vida. Él no llegó a ser el Hijo de Dios por su resurrección. Él era el Hijo de Dios, incluso durante su humillación más profunda, pero fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y esto lo vemos en la siguiente lámina de Romanos capítulo 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto era necesario tanto como su sufrimiento y muerte. Debía mostrar que Satanás no era más fuerte. Jesús debía aplastar a la serpiente bajo sus pies. Por ser el Salvador, tenía que sufrir la muerte y conquistarla. Por su resurrección ha roto las cadenas de la muerte y el enemigo ha sido hecho trizas. Jesús ha traído vida e inmortalidad y habla como el Rey de la vida en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Y dice así: Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Maravillosa palabra dada a Juan en la isla de Patmos. En la resurrección de Cristo nosotros también podemos discernir una acción de Dios el Padre, quien lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. La justicia de Dios requería que el mediador soportara el castigo por el pecado. La justicia de Dios declaraba ahora que la obligación había sido cumplida porque el sacrificio fue suficiente. La muerte sacrificial del Cordero de Dios trajo una satisfacción completa. Dios el Padre pronunció su amén sobre la bendición que Cristo trajo. Consumado es. El Padre honra a Jesús. En Filipenses capítulo 2, verso 9 y 10 es la siguiente lámina. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Si usted debe buscar a Jesús, si usted busca a Jesús, a lo que se arriesga es solo a encontrarlo. El punto siguiente de la clase se titula La bendición de la Pascua. Todo lo que el Redentor ganó es concedido a su pueblo. ¡Qué alegría! También en el estado de exaltación, Cristo debe ser visto como el mediador y como el salvador de nuestras vidas. Él no puede ser separado de los que son suyos y creen en Él. Él es uno con su pueblo. Él es su cabeza y ellos son su cuerpo. Ahora es exaltado, puede obrar en ellos y aplicar el trabajo que ha ganado por ellos y para ellos a través de su Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado el Señor. El Señor Jesucristo, como el primogénito de los muertos,
no es el único nacido de los muertos. La resurrección de Lázaro no produjo la resurrección de otros, pero la resurrección del Señor Jesucristo trae vida a otros. La resurrección es la evidencia de nuestra justicia, la fuente de nuestra santificación y la señal de nuestra glorificación. El Señor de la vida es la fuente de la vida, el poder de la vida y la esperanza de la vida. Él obtuvo el derecho de la vida eterna para los pecadores. Nosotros debemos distinguir entre la seguridad de la salvación y la aplicación de la salvación a nuestras vidas. Aunque no deberíamos separar las dos. La salvación empieza con el gran trabajo de implantar la vida en el pecador, en la fuente donde la muerte empezó, en el alma. El poder irresistible del Espíritu Santo crea vida nueva, nos impulsa a buscar y pensar en las cosas que son de arriba. La vida espiritual no se caracteriza por ideas vagas, sino que consiste en el Cristo exaltado que vive real y verdaderamente en cada uno de nosotros. Todo depende de la resurrección de Jesús. Los frutos de la resurrección son dados para ser disfrutados. Un Jesús muerto no nos beneficia. Necesitamos un Salvador que estuvo muerto y ahora vive. Cuán miserables son los que no reconocen la resurrección, sino que la rechazan. Su fe es vana y no hay esperanza real de la salvación. La siguiente lámina nos habla de lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14, verso 17, verso 18. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Así también aquellos, los que durmieron en Cristo, entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cristo es el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de la iglesia cristiana que hoy honra el día de la resurrección. Ese día glorioso, ese día majestuoso, ese día que ahora nos lleva solamente a comprender que somos victoriosos, porque Él ganó la victoria y triunfó sobre la muerte allí en la tumba. Filipenses capítulo 3 verso 10 es la lámina siguiente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es completamente necesario llegar a ser personalmente partícipe de la bendición rica de la salvación, conociendo a Cristo y el poder de la resurrección. Quien quiera que lo busque sinceramente lo encontrará con gran gozo. Nuestro corazón debe llenarse de amor cuando hablemos sobre la salvación. Esto será bueno para los que escuchan el Evangelio y se encuentran con Cristo, pero no lo será si su vida está centrada en las cosas del mundo que son breves y pasajeras y que no dejan satisfacción. En Efesios capítulo 5, verso 14, es la lámina siguiente. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Es maravilloso cuando tú y yo podemos entender y comprender que la resurrección del Señor Jesucristo es perdón para los pecadores, vida para los que aceptamos su obra en la cruz y gloria por la eternidad con Él en los cielos. Esta es la última lámina de nuestra clase, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y hoy solamente con mucha gratitud en el corazón, en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser, hoy podamos darle gracias a Jesús, porque a través de su resurrección es que nosotros, hermanos, tenemos una vida abundante y una vida gloriosa, solo en el poder de la resurrección de Jesucristo. Oremos juntos a Dios en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias, porque a través de esta clase pudimos solamente darnos cuenta que la resurrección tuya allí en esa tumba, Señor, sucedió hace más de 2000 años, pero para nosotros este día tiene un verdadero significado. El saber que te levantaste y que ahora tienes en tu mano las llaves de la muerte. Podemos ahora pensar en ese versículo de la Escritura que nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sabemos que a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos una vida llena de esperanza. Que si la muerte nos sorprende en el momento en que tú lo determines, Señor, sabemos que pasaremos a una vida eterna contigo. Tú eres el que trae la esperanza de gloria a nuestra vida. Y hoy te pedimos que todas las familias del Centro Familiar Emanuel y todos nuestros hermanos en donde nos miren, en donde tengan acceso a este video, Señor, tú les bendigas de una manera especial en este domingo de celebración, en este domingo de resurrección, porque el pueblo de Dios en el mundo entero celebra la resurrección de Cristo. Hoy que escuchamos y que miramos en todo nuestro entorno el olor a muerte, en todos los noticieros, en todos las vías de comunicación se habla de muerte, se habla de cifras de muerte, pero es maravilloso que tú y yo podamos en esta mañana solamente decirle al que es el dador de la vida: te alabamos, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a adorar a Jesús en esta mañana. Tú nos llevas a reconocer que Él es la vida y que Él ha resucitado para nunca jamás estar muerto. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu Iglesia Universal celebra tu resurrección. Y hoy te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y disfrute en familia este glorioso domingo de resurrección.